Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del Día. El Evangelio de hoy, una reflexión, una meditación que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado, que va caminando hacia la santidad, hacia la salvación y sobre todo desarrollando nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla y aplicarla a nuestro diario vivir con la finalidad de encontrar y descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya hoy es miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento, un retiro que estamos haciendo en preparación para la Santa Navidad, abriendo las puertas para que el Señor venga y recibirlo dignamente y que entre con toda la bendición que tiene en nuestras vidas. El Evangelio hoy está tomado de San Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. Es el versículo, tal vez el texto bíblico de parte de Jesús que nos habla de acogernos y optar por el yugo que Él está ofreciendo, porque todo en la vida, hermanos y hermanas, lleva pues derechos, ¿verdad? Lleva responsabilidades, lleva obligaciones y llevan algunos privilegios. Y tenemos que optar por muchas cosas en la vida. Y hoy Jesús dice que su yugo, cuando tú crees en Dios, cuando tú sigues sus mandatos, cuando tú guardas los mandamientos de Dios, cuando tú te haces cristiano y entras dentro de todo el proyecto de salvación, pues hermanos y hermanas, estamos optando también por un yugo. Y en este caso es un yugo de bendición. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, del término yugo y cómo interpretarlo correctamente para nuestras vidas. La idea fuerza, pienso yo, que para guiarnos en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es preguntarnos si el yugo que tú y yo llevamos en la vida nos da libertad o nos da esclavitud. ¿Te da libertad o esclavitud el yugo que llevas en la vida? Hay que llevar un yugo en la vida porque ese yugo, esa carga, ese peso, hermanos y hermanas, es de dirección en la vida. Es de llevar el camino correcto, es de unirnos a algo que entendemos que es de provecho para nosotros. Nuestra vida está marcada por la libertad y aún Dios en la creación de nosotros, hermanos y hermanas, ha respetado nuestra libertad y con frecuencia hablamos del libre albedrío. Al tener libre albedrío, hermanos y hermanas, uno lo que hace en la vida es que opta, elige, ¿verdad?, por ciertas alternativas que la vida nos da. Asimismo, cuando tenemos ya el juicio de razonamiento, hermanos y hermanas, vamos formando nuestra vida, vamos desarrollando nuestra vida a través de las elecciones que hacemos. Cada elección y por lo que optamos en nuestro pensamiento, en nuestras mentes, eso va a reflejar nuestro estado de ánimo, nuestra actitud, nuestras emociones y se va a materializar. El que opta, hermanos y hermanas, por tener pues un yugo negativo va a tener negatividad. El que opta por tener un yugo de felicidad va a tener felicidad. Somos el resultado de las cosas que elegimos, ¿verdad? Y el resultado de las cosas que elegimos pues nos ponen donde tenemos que estar. Usted me dirá que hay cosas, ¿verdad?, que no elegimos. Hay cosas que no optamos, porque hay cosas que nos vienen pues sin nosotros buscarlas. Y eso es cierto, hermanos y hermanas. La propia naturaleza se manifiesta en una forma en que uno no elige un terremoto, uno no elige un huracán, uno no elige una enfermedad. Muchas veces estas cosas tocan a la puerta y entran sin pedir permiso y sin preguntar, y entonces sufrimos resultados, consecuencias, hermanos y hermanas, devastadores, de los cuales no hemos sido nosotros capaces de elegir en libertad, sino que es por imposiciones de la misma naturaleza o de ciertos eventos que ocurren. Pero aquí nos estamos refiriendo a cuando ejercemos la libertad, hermanos y hermanas, cuando optamos por las cosas en la vida. Vamos a tener cuidado porque a veces hemos optado por cosas en la vida con unos resultados que no son los mejores y tendemos a culpar a Dios como que estoy aquí porque eso es lo que Dios quiere, estoy enfermo porque eso es lo que Dios quiere, estoy pasando por esta porque esa es la voluntad de Dios. Mucho cuidado con estas determinaciones, hermanos y hermanas, porque el ser humano tiene una libertad, un libre albedrío para elegir el lugar donde va a estar y lo que se merece. De eso vamos a estar hablando hoy. Pasemos a la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Mateo, y poniendo esto en perspectiva, que no se me olvide, siempre en este caso, porque estamos en preparación para la Navidad, porque estamos preparándonos espiritualmente para recibir al Mesías. Estamos limpiando la casa, estamos limpiando el escenario, preparando el terreno, el hogar, para que Cristo venga al corazón, para que Cristo habite, ¿verdad? Mateo nos pone algo bien claro aquí con la persona de Jesús. Hermanos y hermanas, Cristo viene a elevarnos. No. Cristo viene a elevarnos. Hace poco Jesucristo decía en uno de los evangelios que habíamos leído, o como lectura complementaria, que somos dichosos porque nuestros nombres van a estar escritos en el cielo. Eso es elevarnos, ¿no? A veces las personas se limitan y no quieren celebrar la Navidad o prepararse para el tiempo de Navidad porque entienden que Jesucristo no me trae nada que me haga a mí superar por lo que yo estoy pasando. Pues Cristo viene a elevarnos, hermanos y hermanas, y partimos de eso en nuestra fe. Viene a elevarnos hacia Él. Dios nunca nos rebaja, hermanos y hermanas, vamos a tener esto en conciencia, y nunca Dios nos intimida. Eso vamos a tenerlo claro. Aprendan de mí, dice Jesús en el Evangelio de hoy, y tenemos que ver al Jesús que viene como un rabino, como un maestro, alguien que enseña. Por eso Cristo dice, aprendan de mí, que debe de ser, hermanos y hermanas, una voluntad muy grande. Cuando yo asumo el yugo de parte de Jesucristo, el Señor, que me manda a que yo me una, es porque voy a aprender, hermanos y hermanas, cómo me elevo en la vida, ¿verdad? Para no degradarme, porque hay personas que se degradan en la vida, ¿verdad? De los niveles altos que están como hijos de Dios, hijas de Dios, bautizados, creyentes. Pues muchas veces nos degradamos con las opciones que tomamos en la vida. Cristo también no solamente pues es maestro y rabino para nosotros y nos dice que aprendamos de él, sino que se pone como ejemplo. El ejemplo de Cristo en este caso es de que yo soy humilde de corazón. Por lo tanto, hace una llamada increíble, hermanos y hermanas, vengan a mí, que el yugo del que yo les estoy hablando es un yugo, hermanos y hermanas, que nos va a dar alivio a la carga que llevamos y es el medio para llevar esa carga. Vamos a verlo desde ese punto de vista, ¿no? El yugo que nos ofrece Jesucristo, que todos debemos de llevar ese yugo en la vida, es liviano, es ligero y es instrumento para llevar la carga de la propia vida. Usted sabe que a veces no sabemos vivir, hermanos, vivir. No sabemos vivir. Vivir no sabemos. Y este evangelio tiene que ver mucho con eso. No hay un libro de la vida, ¿verdad? No viene un texto que nos diga, llévate este libro al pie de la palabra y vas a tener mucho éxito. La palabra de Dios tiene que ver mucho con eso, hermanos y hermanas, pero la palabra de Dios no tiene todo lo que nos va a pasar en el día, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero aquí hay que partir desde una premisa de que vivir no sabemos, hermanos y hermanas. Necesitamos dirección, necesitamos orientación, necesitamos la experiencia acumulada de una persona, ¿verdad? Como Jesucristo nuestro Señor, que estuvo en la tierra y tiene una experiencia acumulada increíble y ese ejemplo digno a seguir como maestro y como guía de lo que queremos en la vida. El yugo puede ser de esclavitud, hermanos y hermanas. Y hoy tenemos que identificar eso porque esa es la guía que tenemos, ¿no? Si estamos en un yugo de libertad en nuestra vida o si estamos en un yugo de esclavitud, y de acuerdo a eso serán los resultados que vamos a tener. Un yugo de esclavitud aparece en la Biblia, hermanos y hermanas, hasta por la opresión política. Una opresión política que le vino al pueblo, ¿verdad?, de Israel en Génesis 27:40. Es un yugo de política por la opresión, por la esclavitud que se vivió en tiempo fuerte también. Si vemos el libro de Ezequiel en el capítulo 34, versículo 27, esos son yugos de esclavitud, yugos de opresión, hermanos y hermanas, yugos de dominio por parte de extranjeros que vivió el pueblo de Dios en Deuteronomio 28:48 y en Isaías 9, versículo 4, y en el capítulo 19 también
en el versículo 10. Y te estoy dando estas citas del Antiguo Testamento para que tú veas que todo esto trae como resultado una cierta devastación. Algunos son por voluntad propia del pueblo y otros son por imposiciones. Pero hay yugos que esclavizan, hermanos y hermanas, y de eso es testigo el Antiguo Testamento. Pero el yugo del que Jesús habla, hermanos y hermanas, es una unión positiva. Vamos a interpretar el yugo que está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo como una unión a Él, asociarnos a Él, vincularnos a Él. ¿Me estás entendiendo? Buscar la forma de ese eslabón que como cadena nos va a atar al Señor, porque el yugo por el cual estamos optando es positivo, hermanos y hermanas. Vivir bajo el yugo de Dios, habla Jeremías en el capítulo 2, versículo 20. Un yugo que lleva y contiene sabiduría, habla el libro de Eclesiástico en el capítulo 51, versículo 26. Y el propósito del yugo, según nos da la muestra de la experiencia de la fe, es de unir. Lo que Cristo está buscando es la unión con nosotros y nosotros con Él, ¿verdad? Que haya esa asociación de nosotros con Él. Por lo tanto, hermanos, aquí en reflexión, en examen de conciencia, la pregunta es, ¿qué yugo llevamos? ¿Qué yugo llevas tú en tu matrimonio? ¿Qué yugo llevas tú en tu familia? ¿Qué yugo llevas tú en tu profesión, en tu oficio, en lo que estás haciendo a diario, ¿no? ¿Qué yo asocio a mi vida? ¿Qué yo escojo para que me diga lo que tengo que hacer, lo que tengo que optar en la vida? ¿Qué me está edificando a mí? ¿Qué me está desarrollando personalmente, ¿no? ¿Qué yo estoy leyendo? ¿Qué yo estoy viendo? ¿Con qué me estoy entreteniendo? ¿A quién estoy asociando en mis amistades para consejeros, para que me aconsejen, ¿verdad? Todas estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque el Cristo en quien nosotros creemos que viene tiene algo positivo para nuestras vidas. Y sobre todo, hermanos y hermanas, es buscar la unión, esa unidad. O sea, ¿a quién, hermanos y hermanas, preguntarnos o a quiénes nosotros estamos obedeciendo? ¿O a quién dejamos nosotros que influyan en nuestras vidas? La vida está llena de un montón de ideas, de sugerencias, de influencias. Y tanto por radio, por prensa, por televisión, por lectura, hermanos y hermanas, por conferencias. Hay un montón de influencias de cómo vivir, de cómo progresar, de cómo tener éxito, de cómo manejar tantas cosas en la vida. Volúmenes y volúmenes increíbles, hermanos y hermanas, que es como tú vienes a ver, válgame Dios, hay tanto para escoger, pero uno tiene que ser selectivo en la vida y no asociarse a cualquier cosa, no elegir cualquier mentalidad, cualquier moda, ¿verdad?, que esté en esta época moviendo en nuestra generación. Hay que tener mucho cuidado porque esto es un catálogo inmenso de elecciones que se pueden hacer, hermanos y hermanas, para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. El yugo fácil y ligero es el que ofrece nuestro Señor Jesucristo, porque hay que llevarlo. Esa unión con Él hay que llevarla y es de alivio, como dijimos ahorita, hermanos y hermanas. Jesús, y está demostrado en la palabra, hermanos y hermanas, y escucha esto bien, Jesús alivia la carga en la aflicción. Si hay algo que nos tiene a nosotros con carga pesada y cansados, es la aflicción. Léete el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 33, el Salmo 119 en el versículo 48 al 50. También Jesús viene, hermanos y hermanas, para librarnos del cansancio de la angustia. ¿Te acuerdas que hablamos de la angustia hace poco como lo que se vuelve angosto en medio de mi situación desgraciada, en medio de la prueba que estoy pasando, donde no veo soluciones? En la angustia también trabaja este yugo para nuestro beneficio. Salmo 86, versículo 7, sería bueno que lo meditaras también como lectura complementaria. Jesús alivia todas esas cargas, hermanos y hermanas. El cansancio que tanto se menciona. Búscate Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31. En medio de la escasez también viene Jesucristo a aliviarnos dentro de la escasez, la penuria, esa falta. Léete Filipenses, capítulo 4, versículo 19 y siguientes. También, hermanos y hermanas, en las enfermedades. Ese yugo libera en medio de las enfermedades por parte de Cristo cuando nos unimos a Él. Lectura buena para meditar sobre eso hoy es Isaías, capítulo 53, versículos 4
al 5. La frustración que tiene tanta gente, hermanos y hermanas, que causa cansancio, causa derrota. En Romanos capítulo 18, versículo 28, las inseguridades que tenemos en la vida, por mencionar otros. Salmo 61, versículos 3 al 4. La necesidad que podamos tener en la vida, en la familia, en el matrimonio, donde quiera que nos encontremos. Léete Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Aquellos que experimentan dentro de su situación y las opciones de la vida la soledad o el abandono. Mateo 28, capítulo 28, versículo 20. Los que están en medio del temor, del miedo que paraliza, que no los deja actuar, hermanos y hermanas. Isaías 41, capítulo, versículo 10. Te menciono esto para que tú veas, porque no tenemos el tiempo para discutirlo extensamente. Ya en otros momentos, según las escrituras pasan y la palabra de Dios va a venir a nosotros, lo vamos a discutir. Pero para que veas por un momento por qué es que Jesús habla de un alivio, de enseñarnos a nosotros como maestro que es, por qué debemos de asociarnos, optar por Él en la vida, dejarlo entrar a nuestra vida. Porque Jesús sabe, hermanos y hermanas, y él está consciente de que optamos en la vida y en muchos momentos nuestras elecciones no son las mejores. Y alguien puede decir, yo estoy bien. Pero escucha esto, si tú estás bien aún, prepárate para conseguir el momento de recibir al Señor. Porque si tú estás bien, lo que está diciendo Cristo es, puedes estar mejor. Y de eso se trata. Aunque te encuentres bien en tu examen de conciencia, aunque encuentres vida bendecida en el nombre de Dios, no digas que esto no es para mí, o que son otros los que se tienen que preparar y tomar en serio la Navidad y el nacimiento de Cristo, porque yo estoy ya completito con Dios, creo en Dios, mi familia, muy bien. Y si esa es tu situación y estado de situación espiritual y en tu vida, amén, bendecido eres. Pero si estás bien, aquí hay algo mejor todavía. Eso es lo que tenemos que buscar siempre, lo mejor que nos ofrece quien, nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, de Isaías, que siempre ha sido de bendición en este tiempo de Adviento y de preparación para la Navidad. Isaías, capítulo 40, versículo 25 al 31. Dios tiene el poder y es capaz de cambiar tu historia. Si quieres leer algo acerca de cómo Dios es capaz de cambiar tu historia, y para eso es que estamos preparándonos en la Navidad, para que Dios cambie mi historia. La historia que yo estoy escribiendo diariamente con mis acciones como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, como estudiante, como profesional, como obrero, como religioso, como laico comprometido, como persona en este mundo, hermanos y hermanas. O sea, Jesús viene y tiene el poder para cambiar, hermanos y hermanas, tu historia. Y si tu historia no es la mejor, si tu historia está en tensión, si tu historia está rodeada de pruebas, de crisis, de situaciones difíciles por las cuales estás luchando, forzándote, orando, hermanos y hermanas, ten fe de que el Cristo que viene con su nacimiento viene a cambiar esa historia por una mucho mejor. Esto me hace pensar, hermanos y hermanas, en Santa Mónica. 40 años orando por la conversión de su hijo Agustín, 40 años de su vida de rodillas ante el Santísimo en la misa, pidiéndole a Dios por la conversión de su hijo. 40 años, mira a ver si hay esperanza en Santa Mónica, ¿verdad? Mira a ver si hay una fortaleza en esta mujer que confía en el poder de que Dios cambia la historia. Y todos conocemos que San Agustín experimentó varias religiones, San Agustín se metió con una mujer de mala reputación, San Agustín tuvo un hijo fuera de matrimonio, en fin, hermanos, se me lean de las confesiones de San Agustín. Y fíjense hasta dónde llegó, a ser un santo de la iglesia, a ser obispo de la iglesia. Dios cambia la historia, hermanos y hermanas, y con esos testimonios reales de la vida, hermanos y hermanas, es que nos motivamos a recibir al Señor. Por lo tanto, Dios, convéncete, tiene el poder de ser capaz de cambiar la historia de mi vida. Y es por eso que ahora Dios vela y tiene en mente cuál será nuestro destino. Y si algo nos preocupa a nosotros, ¿qué será mañana de mí? ¿Qué será de mí
este próximo año que está por comenzar, el 2018, que también vamos a hablar mucho acerca de eso, pero hay un destino que viene, hay un futuro, hay un mañana del cual no podemos estar inquietos, ¿verdad? Pero sí tenemos que prepararnos, y Dios está consciente de nuestras preocupaciones, sabe que Cristo viene, hermanos y hermanas, porque Él vela por tu destino, porque Él vela por tu mañana, porque Él vela por lo que va a sucederte el próximo día. Puedes comparar a Dios si quieres. Hay mucha gente que quiere comparar a Dios a ver quién será igual que Él. Isaías habla de eso. Métete a comparar a Dios si quieres y busca una igualdad en la tierra con nuestro Dios. Porque mucha gente necesita hacer comparaciones, a veces con cosas que son desiguales, ¿verdad? Pero lo desigual no es motivo de comparación. Pero hermanos y hermanas, si quieres comparar como parte del proceso de preparación para la Navidad, compara todo lo que Dios nos está ofreciendo con algo similar que te estén ofreciendo en el mundo. ¿Qué igualdad tiene lo que Dios nos ofrece de bendición para nuestra vida? Algo en la tierra. ¿Quién nos puede dar lo que Dios nos está ofreciendo, hermanos y hermanas? Para mí que no hay comparación, hermanos y hermanas, y para mí que no hay tampoco que igualdad dentro de lo que Dios nos está proponiendo. Comparar a Dios, buscar igualdad, nos llama la atención, hermanos y hermanas. Y recuerda esto, Dios sabe nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre porque Él nos creó. Por eso está pendiente de nosotros, por eso le preocupa el mañana para cada uno de nosotros. ¿Qué nos falta, hermanos y hermanas, a nosotros en la vida? Si no es tener nosotros la seguridad de que en la agenda de Dios tú y yo estamos. Compara, busca igualdad. En la agenda de Dios estamos nosotros a diario. Para tú estar en la agenda del médico tienes que llamar para una cita y que te pongan tu nombre allí. Para tú conseguir algo en la vida tienes que solicitarlo para que tu nombre aparezca, que estás aplicando para un trabajo, estás aplicando para alguna posición, tienes cierto interés en algo, escribe mi nombre en esto. Dios sabe nuestro nombre y Dios nos tiene en agenda, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. Las frustraciones que a veces encontramos en el tiempo de preparación para la Navidad, hermanos y hermanas, ¿por qué no nos damos cuenta de que hacemos ciertas opciones y en nuestra libertad optamos mal? Lamentablemente no optamos por lo mejor para nuestras vidas o de nuestro matrimonio o de nuestra familia. Es que hay personas que tienen unas frases que tenemos que eliminar porque revelan mucho de nuestra situación de fe y de las opciones que hemos tomado en la vida. Dios ignora mi suerte. Pensar en eso, hermanos. Hay gente que dice que Dios me está ignorando o Dios no me tiene en cuenta. Que mi suerte está oculta a Dios. Eso dice Isaías en la lectura de hoy. Yahvé no me mira. Dios descuida mis derechos. La ignorancia de Dios. Eso está puesto en Isaías, hermanos. Eso no es verdad. Hemos tomado unas decisiones, hermanos y hermanas, de las cuales tenemos que asumir responsabilidad por las consecuencias y los resultados que hemos tenido. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Parte de esta preparación del tiempo de Adviento es tener cuidado con que Dios controla todo. Dios es creador, hermanos y hermanas, pero la libertad sigue ahí. Dios controla todo y por el ejercicio del libre albedrío optamos por cosas que hemos buscado nosotros porque a veces nos hemos apartado del yugo, de la unión que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay que vencerlo. ¿Cómo lo vencemos? Con todo lo que hemos discutido hoy aquí, hermanos y hermanas, porque si señalamos una falla, tenemos que señalar también cómo salir de ellas, cómo buscar el producto de excelencia de la bendición por parte de nuestra preparación para las cosas de Dios. Mira, ten en mente una cosa, hermanos y hermanas, esta palabra dice extraordinariamente y habrá que leerla porque esto es bien bonito, es poético, pero siempre inspira. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros, hermanos y hermanas? ¿Por qué ese yugo lo tenemos que aceptar? Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Aún los muchachos se cansan, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan.
pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Adviento para que renueves tus fuerzas con el nacimiento de Cristo. Echan alas como los águilas. Y acuérdate que el águila vuela en lo alto. Y el águila tiene un proceso, hermanos y hermanas, de reinventarse, de renacer en la crisis. Y sabes que es un proceso duro porque tú has escuchado esa trayectoria del águila en medio de una situación que es una parábola preciosa de cómo el águila ha llegado a la vejez, pues y sin fuerza se tiene que renovar y hasta se tiene que quitar el pico, las plumas, hermanos y hermanas, para que todo renazca. Es decir, que todo lo viejo hay que tirarlo afuera, toda la historia negativa nuestra, hermanos y hermanas, a un lado con la experiencia que hemos aprendido, pero echarás alas como las águilas, correrás sin cansarte y marchan sin fatigarse aquellos que están cerca del Señor y lo tienen como la unión preferencial que debemos de tener con Él. Y esto es importante para nosotros. Fíjate en que Dios, hermanos y hermanas, es eterno y es por la eternidad. No se cansa, no se fatiga, no vive en nuestro tiempo y no vive en nuestro espacio. Él es el que da la fuerza al que está cansado y al que está débil. Dios jamás va a ignorar nuestra causa. Un yugo, hermanos y hermanas, que ofrece Jesucristo, que da dirección correcta a nuestra vida, que nos pone como brújula hacia el norte, que debemos de caminar por la vida con responsabilidades, con nuestros derechos y a veces hasta con privilegios, hermanos y hermanas, pero también con deberes. Te da libertad o esclavitud el yugo que has elegido en la vida. ¿Cómo van los resultados que has obtenido por ciertas opciones que has tomado en la vida con las alternativas que nos ofrecen, lo que leemos, lo que vemos, lo que nos aconsejan? Preparación en Adviento. Vamos a decidir por Dios. Vamos a escoger y a tener la opción, hermanos y hermanas, del Señor Jesucristo, que viene a cambiar la historia de tu vida. Y si tu historia no ha sido la mejor, hermanos y hermanas, Dios te promete que al recibir a su Hijo, tu historia va a cambiar y vas a comenzar a escribir en victoria en el nombre de Dios. Oremos. Amado Dios del cielo, permítenos con inteligencia y sabiduría optar por nuestro Maestro Jesús. Queremos aprender de Él, queremos unirnos, asociarnos y que Él esté en nuestro camino y en nuestra vida y la dirija, le dé dirección hacia la meta y el lugar donde debemos llegar, hacia el objetivo y el propósito correcto de la vida. Queremos reescribir nuestra historia, queremos saber vivir nuestra vida conforme a tu voluntad. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, a nuestra mente. Ven también a darnos fuerzas en medio de nuestra debilidad y ayúdanos a ser correctos en la elección de aquello que dirige el destino de nuestras vidas, ya que tú lo ves todo. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Este mensaje ha sido para ti, que sea de bendición en el nombre de Dios. Mañana, nuevo evangelio, una nueva reflexión que ofrecemos a consideración tuya para ayudarte a encontrar la voluntad de Dios en tu vida. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.